Buenos días. En este sábado 18 de abril escuchamos el Evangelio según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, o sea, el domingo, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, a Emaús. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. En este texto del Evangelio de San Marcos, Marcos resume en pocas palabras lo que ha pasado aquel domingo de Pascua, aquel domingo que Jesús resucitó. Nos recuerda las primeras apariciones de Jesús resucitado. Se apareció María Magdalena, allí en el huerto donde estaba el sepulcro. Se apareció después a aquellos 2 discípulos que se iban camino de Emaús, a volver a su vida anterior posiblemente. Y a ninguno le creyeron, los 11. Los 11 porque si bien son el grupo de los 12, había uno que ya no estaba con ellos. Judas se había separado, había vendido a Jesús, lo había entregado y después, desesperado, se había ahorcado. Así que en aquella casa, en el cenáculo, se mantenían unidos, o al menos reunidos, los 11. Y el mantenerse reunidos los salvó. El mantenerse vinculados a la comunidad formada por Jesús los salvó. Porque allí fueron testigos de la resurrección del Señor. Porque allí recibieron el mandato de Jesús. No le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los discípulos de Emaús, hasta que Jesús aparece. Se les aparece a ellos personalmente. Jesús les reprocha esta dificultad con la que se resistían a creer en la resurrección. Les reprocha no porque hay que ser fáciles de creer cualquier cosa. Les reprocha porque tenían fundamentos para creer. Porque Jesús se los había dicho antes de que pasara todo. Se los había anticipado en más de una ocasión. Les había explicado, les había dicho que la Sagrada Escritura lo preveía, que estaba escrito que esto debía pasar. Pero no entendían. Cegados, encerrados en sí mismo, en su humanidad, en sus expectativas, en sus opiniones propias, no escuchaban a Jesús. No lo habían escuchado cuando les hablaba. Y esto lleva a la dificultad para aceptar: Jesús ha resucitado. Jesús se va a aparecer varias veces, muchas veces. Aquí Marcos
nos cuenta o nos habla solo de una aparición a los 11, pero nos dice las palabras que son la consecuencia de estas apariciones de Jesús. Jesús no se aparece a los discípulos para que se queden tranquilos, para que estén contentos. Ah, Jesús está vivo. Ah, Jesús murió, pero está vivo, ha resucitado. No, esto tiene una razón mayor y es la misión, es el mandato. Vayan y anuncien la buena noticia al mundo entero. Esta es nuestra misión. Esta es la misión de la iglesia. Todos bautizados somos parte de la iglesia, formamos la iglesia. Como iglesia, todo bautizado, tenemos la misión de ser testigos y anunciar que Jesús ha resucitado.